Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la noche de este jueves 20 de septiembre, un día como hoy, pero de 1519 comenzó la primera expedición liderada por el navegante portugués Fernando de Magallanes, que logró circunnavegar este mundo. Otro 20 de septiembre, pero de 2009, se celebró en La Habana la segunda edición del festival, del concierto Paz Sin Frontera, liderado por el artista colombiano Juanes, que consiguió aglutinar, sin necesidad de convocatorias severistas, más de 1 millón de cubanos allí, en la Plaza de la Revolución o Plaza Cívica, llámelo usted como quiera. Y muy importante, algo muy importante, todos los 20 de septiembre, el mundo invita a poner un granito de arroz y disfrutar del plato mediterráneo más emblemático del mundo. ¿Cuál es y por qué? Bueno, porque cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella. Arranque para Don Camarón usted ahora mismo a comer paella. Y hablando de placeres, porque la paella es uno de los placeres más grandes que existen en la culinaria española, hoy estaremos conversando ustedes y yo con el comunicador cubano Armando López, el hombre que intentó construir el socialismo de colores. Eso fue una frase que le oí decir y me gustó muchísimo. Y bueno, el socialismo de colores con aquel campanazo de alegría que un día se llamó la revista Opina. Usted afile sus comentarios, prepare sus preguntas, pero eso sí, las ofensas únicamente a mí. Esto es Juan al Medio y en un minuto comenzamos. Mil gracias a todas las personas que están conectadas y a los que estén por conectarse. Gracias también a Don Camarón, ese lugar tan placentero donde se come de maravilla. Y hace en realidad el eslogan que tienen a su entrada y dice: si no hay pescadería, no hay pescado fresco. Allí no solo hay pescadería y pescado fresco, también hay un grupo de trabajadores que con su servicio le hacen sentir el verdadero marajá del Capurtala. Usted visítelos y no se olvidará de mí. Gracias también a My Cosmetic Surgery. Sí, no solo cante este numerito para que se le pegue, también visítelos y haga de su figura en manos de verdaderos profesionales una imagen de revista, tal como la que está luchando todos los días afanosamente mi amigo Rafael, que no para de luchar, pero después al lado del gimnasio pues hay un restaurante japonés que lo destroza entre los sushi. Pero sí, hay que mantener la figura. Usted visita por estos fin de verano por la playa, pues no hay nada mejor que lucir una figura escultural, que siempre es buena para levantar su autoestima y su relación de pareja. También gracias a Las Vegas Cuban Cuisine. Sí, si a usted le gusta la comida cubana, ese lugar es la catedral del arroz con frijoles. Es el lugar, vamos, ¿qué le voy a decir? Es el lugar donde usted solo degusta cualquiera de sus platos y encontrará la mejor comida cubana de Miami. No solo la mejor, la más exquisita, la única que con su sabor le hará recordar la sazón con que cocinaba su abuela. Y ahora sí, son las 8:05 de la noche y no hay nada mejor que saludar a mi amigo. Muy buenas noches, Rafael. Buenas noches, Juan. Aquí me están dejando unas entradas que después me imagino que mañana vamos a estar rifando. Ok. Uy, The House of Horror. La noche del terror. Eso me gusta.
Yo quiero ir también, no me puedo rifar una de No, pero ¿qué es eso, Rafael? ¿Qué es eso, Rafael? Bueno, buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo esta hora. ¡Mua! Un besote gigante, corazón. Eso no fue conmigo, ¿verdad? No, para nada, tú no eres mi corazón. Para empezar a avanzar cosas y ya están diciendo cosas por ahí. Que digan lo que digan, que hablen. Frente al paisaje que me vio soñar, como decía Oscar Navarro. Sí, como dice. Onelvis Abrante fue primero en saludar hoy. Dice hola, igual que José Ángel Parra. Gracias. Michelle Rey y José Félix nos mandan un like. Gracias, Michael. Gracias, Rey. Alfredo Barreto, gracias a Dios. ¡Eso! Alfredo, thank you, thank you, thank you. Ya le dijiste a tu mujer que el gordo ese soy yo. Ese, gusano. Exacto, el gordo Campo. Eliezer Amael nos manda saludos, gracias por estar aquí también. Pire Pañuezuela, buenas noches, trabajando todavía, pero en contacto. Iliana Hernández está conectada desde Cuba. Ay, un besote. Ili, te agradezco muchísimo que estés conectado. Ojalá y no te pudieras perder el programa completo porque hoy traigo a este programa una persona que demuestra que todavía en este planeta queda vida inteligente. Sí. Dice Alfredo Barreto, paella, mi jevita hace tremendas paellas. Nah, no como el Don Camarón. Que ya come potaje y arroz con tocineta. Brian Pérez nos manda buenas noches, Juan, a los dos. Gracias, Dania, por estar con... Alonso Menéndez y Mislene Centé, que también están conectándose todos los días, gracias. Nos mandan un honor que estén conectados, de verdad. Dice Iliana Hernández, Juan, cuando los represores me den la libertad, me tienes que llevar a Don Camarón, porque oye, ya tengo ganas de ver lo que dice ya. Seguro que sí, seguro que yes. Cuando nada más que esos, no sé si decirle personas, no tengo la manera de calificar a este tipo de personas que cuarta tanto la libertad de tuya y de todos los cubanos y de muchísimos cubanos. Pues sí, cuando te dejen salir de esa isla, pues estás invitado a Don Camarón. De ahí nos vamos a Las Vegas Cuban Cuisine, a cualquiera de los restaurantes de Las Vegas Cuban Cuisine, y por supuesto terminamos en Michael Metis Surgery porque después de haber engordado hay que quitarse un poco de libra. No, ella dice que ella no tiene problema con eso porque como ella la mete en ella pierde unas libritas. No, pero además, no hablemos cosas desagradables, pero además ella corrió la maratón de sable, esa mujer está que es un tronco, Vamos, yo nunca le he tocado, pero yo me imagino que ahí las manos no se hunden. Bueno, a ver si ella me lo permite. Dice Brenda Maida, te manda una pila de corazoncitos y cositas. Rebeca Estero Iván nos pregunta que si estará Armando López hoy. Sí, claro, Rebe, aquí está la yunta de tu esposo. Dice Lázaro, pues Juan, tú sabes que el Mundo García se viste de mujer para que no lo conozca, ¿qué te parece? Dicen que pasó por ahí abajo por Brickell. Dice iban a comer al restaurante este del... Bueno, en fin. Dice Alfredo que ya Jevita no está celosa después que te vio que eras tú. Gracias. Oiga, por cierto, antes que termine de decir las cosas. Por cierto, esta maravilla de la naturaleza de la casa, este aparato que hace de todo, que no solo limpia, también barre y sacude, pues usted se lo puede ganar. ¿Y sabe cómo? Rafael se lo va a decir. Es fácil, van al canal de YouTube de Juan Juan Medio, se suscriben y comentan en uno de los videos cuáles creen que fue el primer plato que sirvió Las Vegas Cuban Cuisine. Y mañana lo vamos a decir. Mañana lo vamos a decir. Ahí tenemos un video de una de las Vilariño, uno de los dueños del restaurante de la cadena, Las Vegas Cuban Cuisine, donde les digo, se come de maravilla y es experiencia propia lo que estoy diciendo. Y sí, nos va a enviar un video para que de ella corroborar con las personas que han dicho sus platos, lo que ellos entienden que han sido que fue el primer plato que hicieron y sirvieron y prepararon y vendieron allí en Las Vegas Cuban Cuisine. Así que mañana esta maravilla de la naturaleza del hogar se va. Juan Rancel Moreno nos manda saludos. Nelson y por cierto, disculpa. Permitimos el fraude, ¿eh? Usted puede llamar a Las Vegas Cuban Cuisine y preguntar. Mire, el animal, ya se lo voy a decir, es lo más típico que hay en la comida cubana. Hace, y con una nariz así, sí, se parece un poquito a mí. Y Oapey, aquella famosa, no puedo decir el animal, pero bueno, ya usted lo sabe. Bueno, Michelle Reyes dice, mis respetos para Iliana, igual de nosotros. Orlando Pizarro, buenas noches, Juan. Dice Oiga, Iliana a lo mejor sí puede conectarse con el gobierno electrónico cuando empiece a funcionar el gobierno electrónico en Cuba. La página web del gobierno. Sí, claro. El gobierno electrónico.
Dice Eliezer Amay, mientras no hagan propaganda de restaurantes del turco amante de Chela, Puerca Guevara, Fidel Castro Ruiz Maduro. Pero el animal sí se fue ahí. El animal sí se fue ahí. Pero bueno, en fin. Mira, dice José Acosta, el doctor. Sí, claro, que sé quién es. Psicólogo transcultural. Aprende los nombres. El señor que vino aquí. O Miguelito, o el amigo de Miguelito. O el amigo de Ratoncito Miguelito. Claro que sí. Dice que comentes algo de la noticia que hay en internet de altos oficiales del Menin presos que te los achacan a ti, dice. Que me los achacan a mí porque yo los metí preso. No, a ver. La noticia sí la publiqué yo hace un tiempo, todavía están presos los oficiales del Menin. Curiosamente, vamos a ver si mañana comento un poco, refresco un poco la noticia y buscamos. Porque todavía aún, después de hace más de 2 años de haber sido ya juzgados y sentenciados, pues todavía no están en ninguno de los centros penitenciarios de la isla, siguen presos en una cárcel, en una casa cárcel, ahí en el laguito, muy cerca del laguito en Siboney. Y claro, tengo fotos incluso de dentro de esa casa. Pero de eso quizás hablemos mañana. Gracias. Sí. Bueno, ya, en fin. Vamos a conversar entonces con un hombre que, como dije, nos hace recordar que aquí en este planeta todavía queda vida inteligente. El hombre que, sin perseguir ningún tipo de grandeza, logra conquistar el corazón de todo aquel que lo conoce. Adelante. Bueno, después de esta presentación... No, gracias. Gracias. Me encanta verte. Cada vez que te veo me fascinan más, la verdad. Bueno, ¿cómo te va? Ya sé que estás viviendo por la playa, ya se debe vivir de maravilla. Sí, pero no digas dónde porque... De ahí empieza. Ahí empieza la gente allá abajo. Oye, voy para el chavo para allá. Voy para allá y dime, ¿a qué hora es el almuerzo? No, eso no. Armando, según el excelente poeta e inmejorable escritor cubano, Raúl Rivero, tú eres el hombre que lleva La Habana a tus espaldas. Pero curiosamente tú ni eres habanero ni vives en La Habana. ¿Cómo se puede entender eso? Es muy fácil, mira. Es muy fácil, es mi amigo y me lanzó eso. No. Aparte de que somos amigos, y Raúl siempre fue una gente que de cuando en cuando nos veíamos en la UPEC, la Unión de Periodistas allá en La Habana, pues me pagaba el té y esas cosas. O sea, eso es importante. Ojalá sí, tú eres tu amigo personal, sí. Mi amigo personal. Él dice eso porque yo llevo muchos años, yo pienso que desde que salí de Cuba, hace ya ahorita 27 años, me dediqué a hablar de La Habana. ¿Por qué La Habana? Bueno, porque La Habana era mucha Habana. ¿Y por qué no Santa Clara, que es tu provincia? Es muy fácil de entender. ¿Renunciaste a ello? La Habana para mí eran las páginas amarillas de la guía. O sea, yo era un niño, mis padres iban a La Habana por lo menos 3 o 4 veces al año y yo me pasaba el tiempo mirando las páginas amarillas, me sabía todos los hoteles de memoria. Eso me dijeron. Todos los clubes de memoria. Cuando dije, perdón que te interrumpa, cuando dije que te iba a invitar acá a este programa, alguien me dijo, mira, Armando se sabía todo, el número telefónico de todo y el nombre de todos los hoteles de La Habana. Pregúntale que siendo él un hombre tan leído, ¿por qué no se sabía las bibliotecas y se sabía los hoteles? Chicos, me sabía los hoteles y me sabía los clubs y me sabía los bares y me sabía los cabarets, porque el libro uno lo lee en determinada hora del día y uno lo disfruta y lo incorpora o le sirve de experiencia. Pero hay otra experiencia que es la que te produce alegría y es extremadamente importante. Yo pienso que nosotros los cubanos todos, tuvimos la suerte, la enorme suerte de tener La Habana. Inclusive hoy en día, que es una ciudad que ha padecido tanto la pobrecita, que se va cayendo a pedazos, sin como maquillaje. Sabemos, una vez sin maquillaje. Más que eso, es una vez sin maquillaje, sin brazos, sin piernas, sin dentadura, vaya, sí. La pobre Habana. Pero bueno, aún así es bella, chicos. Sí. Y la gente que quiere La Habana ha visto que, y he notado porque me sucede a mí,
que habla de La Habana como una entelequia, como si fuera un ser humano que piensa y respira. Mira, yo no sé por qué hay ciudades que tienen una magia. Yo he tenido la suerte, la enorme suerte, después que salí de Cuba, de viajar. He conocido algunas capitales de Europa, y mientras más he viajado, más me doy cuenta de lo hermosa que era La Habana. Era una ciudad muy especial porque era una ciudad europea con un diseño totalmente europeo. Sí, muy Barcelona. Muy Barcelona, o muy Barcelona era La Habana, no sé, no estoy seguro. O muy Habana era Barcelona. O muy Habana era Barcelona. Pero además, el mismo Vedado, que es un barrio con un diseño en cuadrículas que lo hay en muy pocas partes del mundo, donde está el mar a un lado y las lomas al fondo. Era una ciudad muy especial y además una ciudad que tenía, no sé, 25, 30 kilómetros de música en vivo. La música empezaba en Santa Fe y terminaba en Guanabo. Tú que eres un tipo tan de mundo y conoces tanto el mundo y tantas ciudades del mundo, ¿hay alguna ciudad, incluyendo París, las grandes, que haya tenido más vida nocturna que La Habana? Yo no la conozco. Inclusive cuando yo llegué a Estados Unidos, estuve en Miami muy poquito tiempo y me fui a Nueva York. Y Nueva York le llaman la ciudad que no duerme. Y yo lo respeto. Yo respeto esas cosas porque, bueno, yo viví en Nueva York y tenía que trabajar en Nueva York, hice espectáculos en Nueva York, como tú sabes, y viví de eso, ¿no? Y terminé siendo periodista en Nueva York. Pero yo creo que ninguna ciudad, ninguna, incluyendo Nueva York, tenía la vida nocturna que tenía La Habana. Los perfumes, no voy a decir el nombre, o sí lo voy a decir. Sí, claro. Los perfumes de Guerlain, que era uno de los perfumes más famosos de los años 50, son uno de los grandes clásicos, como Chanel, que decía bajo Londres. Decían París, New York, La Habana. No decían Buenos Aires, no decían Bogotá, no decían Ciudad México, que eran ciudades inclusive mayores que La Habana. Decía París, New York, La Habana, porque La Habana era La Habana. Sencillamente. Una ciudad donde en el año 57, por ejemplo, de pronto en el año 57, por coger cualquier fecha, a mediados del 57, tienes a Nat King Cole en Tropicana. Errol Flynn. Pero en ese momento que Nat King Cole está en Tropicana, Ava Gardner. En Sanssouci está la orquesta de Count Basie con Sarah Vaughan, y en Montmartre está Edith Piaf. Sí. Entonces, eso ni siquiera Nueva York puede reunir figuras de ese calibre. Pero además era una ciudad que estaba, la palabrita de hoy en día, como se dice, estamento, ¿no? Hablan de estamento, no eran clases, sino eran estamentos. Entonces, de pronto tú tenías un casino nacional, o Montmartre, donde tocaban los chavales de España, donde iba la gente que tenía más, los que podían tener una piel un bisón, de aluminio, lo que podían ir con su bisón, aunque fuese agosto. Aunque fuese agosto, sí, que eran cubanos. Entonces, en medio de todo eso, tú tenías en la playa de Marianao, donde había 10 o 12 cabarets, hasta las 6 de la mañana la gente veía amanecer. Ahí estaba el chori. Y cuando los extranjeros venían a La Habana, en todas las esquinas veían escrito con una tiza el chori. ¿Y quién es el chori? Bueno, el chori era un timbalero que trabajaba en un lugar hasta las 6 de la mañana, y Ava Gardner, y Marlon Brando, y Errol Flynn, y Montgomery Clift venían a La Habana y iban a ver al chori. ¿Tú te imaginas qué maravilla? ¿Qué ciudad mágica esa? Era una ciudad realmente mágica. Yo creo que tiene magia. Entonces, hay miles de cosas que la gente no sabe de La Habana. Por ejemplo, en el año 1955, en toda la década del 50 y hasta mucho después, en La Habana había alrededor de 20 bares gay, cuando ser homosexual extrovertido era un delito en Nueva York y en París. Claro, y en eso Madrid. no lo sabía. Ah, bueno, La Habana tenía... ¿Y cuáles eran esos bares gay? Los Troncos, la Cuevita, el San Michel, el Intermeso, donde Juana Bacallao vendía periódicos de madrugada. O sea, escénicamente, ¿verdad? Sí. Entonces,
se llenaba frente al Capri, cuando inauguraron el Capri, ahí en la calle 21, enfrente estaba el Club 21, como Sí, tú sabes, sí, fuiste sí, muchas sí, veces sí, allí, sí. nos Al encontramos. lado de Copelia. Nos Sí. encontramos allí a veces, donde en los años 60 cantaba el cuarteto de Aida, todavía con Elena Burke, en esa época. Bueno, lo que hoy en día es la cocina del San Michel, era un lugar pequeñito que se llamaba, del 21, era un lugar pequeñito que se llamaba el San Michel, que era un francés que se llamaba Pierre. Entonces, ese lugar era un bar gay completamente, que era muy simpático porque al principio de la revolución, cuando empezó la homofobia institucionalizada, como sabemos, que hoy en día nadie quiere acordarse de eso. Sí, no. Hoy en día que quieren aprobar el matrimonio gay. Como si fuera lo último de lo más último. Que el UMAS parece que no existió, vaya, todo ese tipo de cosas. En aquella época ya empezaban lo que le llamaban las recogidas. Y entonces ponían una guagua, a las pobres muchachitas las sacaban iban contentísimas. Sí, y entonces la Freddy... Cochero. La Freddy, la gorda que cantaba, Sí, que era una maravilla, la Freddy, la que Guillermo Cabrera Infante dijo, Agustín Lara, si no has oído Noche de Ronda por la Freddy, óyela, porque ella hizo nueva. La canción no es tuya, ahora es de ella. Bueno, la Freddy se paraba en la puerta del Capri, cogía un tronco de utilería de lo que se usaba en la escenografía, y en la puerta del 21 daba golpe y decía, la princesa fulana, y salía la pobre loquita y saludaba y tiraba besos al público, todas las modelos enfrente, porque era una ciudad surrealista. Sí. Dicen que en esa época unos famosos gays se lo llevaban preso y en su muy gran espíritu de vodevil y del espectáculo, dice al policía, ¡cochero! ¡A Palacio! A Palacio, sí, era una maravilla. Bueno, date cuenta que había la gente de todo el mundo dice que que el Alibar era el club del Benny Moreno. Allá Caballo Agua. Juan, te leo unos rápidos. Sí, claro. Dice Eliezer Amae que La Habana era el París de América Latina y el Caribe hasta 1959 y que ahora está destruida por el régimen fascista, socialista, fidelista, como todo lo bueno construido antes de la llegada del cáncer, Castro Ruz. Dice Alfredo Barreto, pobrecita La Habana, ahora es una vieja sin dientes y chancleta metedeo. Bueno, pero decía Consuelito Vidal en la televisión a principios de los años 50 y pico y 60, hay que tener fe que todo llega. Y La Habana volverá a ser La Habana. No sé si temprano, si tarde, si ya se están poniendo de acuerdo, si se van a poner de acuerdo, si no hace falta que se pongan de acuerdo. No hace falta un acuerdo. No hace falta ningún acuerdo, pero La Habana volverá a ser La Habana. Y volverá a ser maravillosa. No será igual, porque eso, nada vuelve a ser lo que era. Va a ser otra ciudad. Pero va a ser maravillosa porque tenemos el clima maravilloso, porque tenemos los mejores músicos del mundo. No, un poco chauvinista eso. Sí, no es chauvinista. No es chauvinista. Yo creo que no me refiero a que existan en Brasil un Gaetano Veloso y un Chico Buarque de Holanda. No. Me refiero que en La Habana cualquiera con un pedazo de cajón hace música. Sí. Y eso no sucede en ninguna parte del mundo, nada más que en La Habana. En Sevilla hay grandes tocadores de castañuela y unos guitarristas maravillosos. Pero en La Habana tú te pones a caminar y cualquiera en el solar de la esquina tiene una guitarra y la hace sonar. Sí. Esa es la ciudad. Y hay un montón de artistas que están tocando por el malecón. Y no son ni artistas, ni tocan, ni nada, pero tú la pasas bien con ellos. Es una maravilla. Esa musicalidad del cubano, ese sentido del ritmo con que caminan los cubanos y las cubanas. Fíjense ustedes que están viendo el programa, fíjense cómo caminan los cubanos. Los cubanos caminan marcando. Vean bailar a una pareja cubana y vean bailar a una pareja de cualquier otra nacionalidad. No reggaetón, ¿eh? No. Bailando. O reggaetón también, ¿por qué no? Yo no estoy en contra del reggaetón. No, pero no se baila. Bueno, yo creo que todo se baila. Cualquier cosa que haga un sonido puede producir un movimiento. Y el movimiento con cierta síncope y cierto ritmo es baile. Ya, claro. Así que, acuérdate cuando el danzón salió, la iglesia lo prohibió. Sí, siempre. El rock and roll era demoníaco. Sí. Siempre se ha demonizado
todos los nuevos ritmos. El reggaetón lleva mucho tiempo, yo creo que ya está empezando a pasar y vendrá otra cosa que no sabemos cuál es. Yo me acuerdo que mi padre llegaba a mi casa y yo estaba oyendo Elvis Presley y me decía, quita esa música de infierno que me hace daño. Y yo me quedaba así, lo miraba y pobre Elvis, lo que estaba cantando era Don't Be Cruel. Y yo decía, coño, el viejo no me deja vivir. Y entonces hoy en día, pues nosotros le hacemos lo mismo a los muchachos. Sí. Quita esa música. No, déjalo que goce. La música es generacional. Absolutamente. Como la ropa, como los olores, como todo. Los perfumes que estuvieron de moda del siglo XIX ya no están de moda ahora. Y todo es así, todo va cambiando. Sí. Y hablando de olores y de recuerdos, dicen, y está probado, que los recuerdos casi siempre uno los asocia con determinados olores. ¿Con qué olores tú asocias La Habana? Mira, yo te hablaba de Santa Clara y de las páginas amarillas de la guía. Había una compañía de ómnibus que se llamaba La Ranchuelera, que por cierto tenía ómnibus de 2 pisos en el año 55 y con aire acondicionado y con baño dentro de la guagua. ¿Están oyendo los cubanos en la isla? En el año 55 teníamos ómnibus de 2 pisos con aire acondicionado y baño adentro. Que esas no llegaron con la Yutón. No, muchos años después trajeron las Leyland, que eran de un solo piso y no tenían aire acondicionado y por supuesto tampoco tenían baño. Pero bueno, vamos a tirarle el manto a eso. La ranchonera pasaba, yo me acuerdo que ir a 3 o 4 veces al año nos íbamos a La Habana, mi padre, mi madre. Yo era un niño, tenía 7, 8, 9 años. Y me acuerdo que mi madre, cuando estábamos llegando a La Habana, decía, huele. Y yo olía. El problema es que cuando estás llegando a La Habana, hay un lugar que se llama San Francisco, que es donde hacían los panecillos de San Francisco. Y ese olor a panecillo de San Francisco era como la advertencia. Llegaste a La Habana. La valla de olores. El welcome to Habana. Bienvenido, el welcome to Habana. Y era una maravilla. Y cuando ya llegabas a Luyanó, había un olor entre mar, creolina, que es lo que se usaba para limpiar en aquella época. Era el salitre, el viento, el sonido de los trenes que cruzaban sobre la ciudad porque eran aéreas y la guagua tenía que pasar por debajo y todo eso era La Habana. Y luego en la ciudad, que el centro de la ciudad, o sea, lo que hoy en día le llaman Centro Habana, la calle Galiano, que hoy en día, pobrecita, está muy triste, pero en aquella época era una maravilla, la esquina antes era Galiano y ahora Galia no. Galia no. La esquina de Galiano en San Rafael, donde estaba el Tencén, el Encanto, que después pasó a mejor vida, que era una de las tiendas más lujosas del mundo, no de América Latina, del mundo. Yo no sé si tú sabes que la colección de invierno de Christian Dior se estrenaba en La Habana. ¿Tú te imaginas que Christian Dior venía a estrenar su colección de invierno a La Habana? ¿Tú te imaginas que los carros norteamericanos circulaban en La Habana 6 meses antes que en Estados Unidos? Vaya, eso es una maravilla. Y no es chauvinismo. No es chauvinismo. Además, me encanta el boniatillo. Oye, ¿cuán difícil es en estos tiempos, pues, conseguir eso que tú haces de escribir, entretener y hacernos reflexionar sin que parezca un panfleto? Yo no sé. Yo creo que todo eso lo aprendí en la rampa. Yo viví en EMI 27 y en aquella época que nos reuníamos hasta la madrugada, todavía había puesto frita, aclaro. Y entonces nos poníamos ahí por las esquinas y venía fulano y venía mengano y nos reuníamos 8 o 10 amigos y empezaba a charlar, a conversar. Y entonces hacía cuentos y mezclamos la política del día con la historia y la historia con el chiste y la jevita que pasaba, mira qué bonita está. Y vaya, y todo eso se convirtió en una manera de expresión, en un modo de expresión. Yo creo que eso de alguna manera lo llevé después en mi carrera,
que todo fue como una casualidad. Yo nunca pretendí ser periodista, nunca pretendí ser director de nada. No sé si te acuerdas en tu blog la presentación que haces que a mí me fascina. ¿Cómo es que no pretendía ser no sé qué y terminé farandulero? No, imagino. No, Sí. Es que, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo era un muchacho, tenía 15, 16 años si acaso, y ya había pasado por las emisoras de radio de Santa Clara, porque yo era el único que recibía los disquitos de el Hit Parade. En Cuba había 2 o 3 emisoras de música en inglés. Una se llamaba Semio X y la otra se llamaba Radio Kramer. Y yo a través de Semio X pues me mandaban a la casa los disquitos del Hit Parade norteamericano. Yo era el único que lo tenía en Santa Clara. Y un día me apareció una estación de radio con eso y dije, yo quiero tener un programa de radio. Tenía 14 años. Y por supuesto el director de la emisora me miró y me dijo, ¿de dónde habrá salido esto? y lo que hice, otro más que fuma y viene. y después llamó al viejo mío, que el viejo mío era un tipo conocido en el pueblo, profesional, qué sé yo. Y entonces el viejo dijo, sí, denle el programa, a ver qué pasa. Pero si se mete en el rollo es de él, no mío, dijo el viejo. Sí. Y bueno, me dieron el programa. Ya había pasado por esa experiencia. Ahí conocí un día a Fran Domínguez, que era el compositor de moda, como tú sabes, y lo entrevisté en el programa y nos hicimos amigos porque yo le hice muchas gracias. Yo era un muchacho y Fran era Fran Domínguez, el compositor cubano en ese momento más popular de la música cubana, inclusive internacionalmente. Ya había hecho Tú me acostumbraste, que nuestra Olga Guilló lo puso en el mundo entero. Bueno, y entonces cuando yo me voy de mi casa, yo llego a casa de Fran, son las 7 de la mañana y toco en la puerta. Y me abre fino la mujer de Fran. Y me dice, ¿qué tú haces aquí? Y le dije, bueno, yo me fui de mi casa. Y dice, ¿tu papá sabe que tú estás aquí? Y digo, no, yo creo que no. Y ¡Fran! Salió Fran con una cara de sueño. Y pobre Fran se acostaba a las 4 de la mañana. Y dice Fran, ¿Como tú? Sí, como yo. Y entonces dice Fran, bueno, acuéstate ahí. Y yo me acosté en el sofá cama y ahí estuve un tiempo. Yo pensé que mis padres no lo sabían. No, fin de ese mismo día llamó a mi mamá y a mi Oye, papá. aquí está el chiquito. Y mi papá mandó su dinerito para no hacer daño. Y entonces seguí yendo a casa de Fran. En casa de Fran, ahí se reunían Marta Valdés. Mis saludos si está oyendo este programa, una de las grandes compositoras que ha dado Cuba. Sí. Vive en La Habana. Mi respeto, señora Marta Valdés. Se reunía Elo Farrell, la autora de No tienes por qué criticarme, y esa canción mágica que se llama Adiós Felicidad, que tantos problemas le causó. Iba Luis García, iba Olguita Chaviano a veces, en fin, todo el que quería cantar, los compositores. Iba yo. Era una noche, una casa de bohemia. La puerta siempre estaba abierta y había una olla que hacían arroz con lo que fuera y todo el mundo inventaba. Y entonces un buen día llamaron a Fran para hacer un programa de televisión con su música, un especial. Y Fran dijo, yo lo voy a hacer, pero el guionista lo pongo yo. Lo que no sabía era que el guionista que era yo. Imagínate, yo inventaba programas en casa de Fran para hacer reír a la gente, a todo el grupo que iba ahí. Y de pronto me llevan al estudio y dicen, no, del Fox, donde está, entre otras, doña Rosa Forné, y todas las grandes figuras de la época, me dice, él es el guionista, la gente empezó a reírse. Sí, porque era un muchacho. Claro. Entonces yo llegué ahí por casualidad, como llegué a todo en la vida por casualidad. Yo no, un buen día me hice periodista y tampoco sabía por qué era periodista. Me acuerdo que tuve que hacer una entrevista, la primera que hice, y estaba José Raúl González Reguerales, la periodista de Bohemia, periodista muy popular en aquella época, y le dije, Gallego, ¿cómo se hace una entrevista? Y me dice, habla con él, habla con la gente, conversa ahí y no escribas nada. Y al otro día, de lo que te acuerdes, escribe. Y tú sabes que... Caramba, qué buena táctica esa, porque lo que te acuerdas es lo que se te grabó, lo bueno de la parte buena. de la parte buena. Y esa técnica del Gallego me sirvió. Y después, con el tiempo, después de haber hecho cientos de entrevistas, haber entrevistado premios Nobel, presidentes de países, artistas famosos, qué sé yo,
después que hasta tuve que dar conferencias sobre cómo hacer una entrevista, siempre me acuerdo del Gallego Regueral, que ya no está con nosotros porque ya anda por ahí haciendo de la suya seguramente. Y le digo, gracias Gallego, porque sigo conversando con los entrevistados y de lo que me acuerde al otro día, escribo. Oye, Armando, es imposible conversar contigo y no hablar de lo que significó para ti la revista Opina, esa que hasta Nicolás Guillén llamó el campanazo de alegría para la prensa cubana. Bueno, chicos, significó mucho porque significó la esperanza. Yo pienso que mucha gente que nos está oyendo o viendo, inclusive en Cuba, aquí en Miami, donde vivimos, mucha gente cree en que la revolución cubana siempre fue monolítica y no hay nada más equivocado. O sea, la revolución cubana cambió y cambió y cambió y todos los días cambiaba, porque yo me acuerdo que en la redacción decíamos, hay que tener la antena, y la antena era saber por dónde andaba Para ver la por dónde iban los tiros. por dónde andaba la cabeza de Fidel Castro. O sea, tú tenías no solamente que hacías, por ejemplo, un programa editorial, un plan editorial, pero eso no quería decir nada, porque tal vez esa misma noche él se fajó con los rusos. Se fajó con los rusos, o se fajó con los chinos, o no se fajó con nadie. Y el problema es que tú nunca sabías. O tenía un mal día. O tenía un mal día. Sí. Yo me acuerdo un día que yo estaba en mi casa del Vedado, con mi perra al lado que la había bañado, y la perra estaba todavía mojada, y en la televisión iban a inaugurar un hotel en la Gran Piedra. Y de pronto un helicóptero, y se apareció Fidel Castro. Y él estaba terminado el hotel y dijo, el hotel es una maravilla, pero este no es el lugar para verlo construido, el lugar es allá. Y entonces todo el mundo caminó hacia allá buscando el lugar donde ese señor decía que había que hacerlo. Geólogo en ese día. Ese día lo tenía de geólogo. Ese día lo tenía el loco en candela. Entonces, imagínate tú. ¿Qué país? No, sí, un país muy fuerte. Pero bueno, yo pienso que éramos un país surrealista. Sí. Yo creo que lo seguimos siendo. No piense que estamos No, de eso no se cura nadie. Voy a citarte nada más que una frase de la música cubana. Timba en la trampa, cayó y no puede salir. Yo pienso que todos hemos caído en la trampa como Timba. Sí, sin y duda, no sabemos cómo salir del rollo. Sin duda, ha sido es impresionante. Los cubanos somos impresionantes. En algún lugar dijiste, y eso fue como te presenté hace un rato, que en Opina intentaste construir o intentaban construir el socialismo en colores. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué pasó con los que no tenían matices? Opina surgió en los años 70 y pico, 78, 79. Y surgió en el momento en que parece ser, porque esa información no estaba a mi nivel, que Rusia, que en aquel momento era la Unión Soviética, le estaba dando una cantidad de dinero grandísima a Cuba. Y yo no sé si te acuerdas, pero había, de pronto en la calle de Línea, pues hubo unas tiendecitas, los mercaditos que vendían cerveza, había zapatos, mocasines, había jean, qué sé yo. Parecía que todo se iba a mejorar. Y dentro de ese proyecto surgió Opina. Fíjate que cuando crean Opina, y eso es una cosa muy rara, ¿quiénes conforman Opina? Aristide Pumariega, el caricaturista, que era el director artístico, que había estado tronadísimo. Sí. Marta Besa, una vieja publicitaria que había sido dirigente del Ministerio de Cultura, tronada también. Fernando Miguel, que también había estado tronado. O sea, todos éramos tronados. Entonces, buscan un grupo de tronados para que no estén viciados con el periodismo, entre comillas, tradicional, claro. Y empezamos a hacer el periodismo que nosotros nos imaginábamos que era el que la gente quería, hasta donde se podía, porque claro, no es la censura, es la autocensura. Tú sabes positivamente qué es lo que tú puedes decir y qué es lo que tú no puedes decir. Yo me acuerdo que un día yo hice, las historias de la censura y la autocensura pueden ser muy largas, harían falta porque 10 años o 11 años de la revista Opina no se pueden resumir en 5 minutos en un programa. Pero bueno,
yo me acuerdo una vez que estábamos reunidos por la famosa encuesta de los girasoles, que es la que premiaba a los artistas más populares de Cuba, y de pronto Silvio Rodríguez está en un lugar muy para atrás y Pablito Milanés casi ni aparecía. Y entonces nos manda a buscar Armando Jar, nos reunimos a lo cortico con Jar. Aristides está viendo el programa, estaba en esa reunión, y entonces yo aprovecho porque yo tenía la fijación de que se había trabado movimiento artístico cubano porque no, los viejos eran los que copaban la televisión, no había gente joven, y entonces Bueno, ocupaban la televisión, el gobierno, todo lo tenía. todo el mundo era viejísimo. Sí. Empezando por Fidel, incluyendo a Alicia Alonso Exacto, y todos los cántaros. Sí. Y entonces de pronto se me ocurre decirle a Jaren, aquellas 4 personas, le dije, hay que desenterrar el movimiento aficionado. Los movimientos aficionados, que había gente buenísima, no podían hacer programas estelares en la televisión, no podían grabar porque eran aficionados, todo era muy burocrático. Todos esos muchachos, los mejores, hay que lanzarlos y hay que retirar a los viejos. Y entonces ese hombre me ha mirado Tú lo que me quieres dar un golpe como que mira una cucaracha y me dice, no me estás haciendo una crítica, me estás haciendo un elogio. Yo todavía, y de eso hace muchos años, no entiendo lo que me quiso decir. Él empezó a mover el lápiz. No te pongas tan profundo. Él tenía el lápiz en la mano y empezó a moverlo así, mira, Sí, y se comía la goma como tú sabes. Sí. No, y se comía los mocos y todo, se lo comía. Y entonces yo decía, pero ven acá, yo no entiendo nada. Y yo me acuerdo cuando salimos ahí, mi jefe, que no voy a decir su nombre porque tal vez esté viendo este programa. Claro. Y que además es un tipo que yo quiero mucho. Anda por ahí y es una buena persona, Sí. buenísima persona. Sí. Me dijo, van a cerrar la revista por tu culpa. Y yo le dije, bueno, de tantos lugares me han votado que uno más no importa. ¿Qué significó Opina? Esa fue la pregunta que me hiciste. Sí. Fue una esperanza de que aquel país pudiéramos vivir ahí con dignidad y con cierta alegría. No hubo esperanza. Un buen día sencillamente cerraron la revista, como cierran todo, sin una explicación. Y bueno, Y con buenos resultados, porque Opina llegó a ser aquella espacio de clasificado, era el... La revista de más tirada del país llegó a tener 300. Yo creo que más que Granma. Sí, mucho más que Granma. Llegó a tener 300,000 ejemplares. Se vendía, cosas rarísimas, y volaba de los estanquillos. Fue la primera publicación que sacó artistas en la portada. Hicimos un hit parade de la música. Movimos los girasoles el Opina. mercado. Los girasoles. ¿Y cómo tú, si no eras director artístico, terminaste dirigiendo un show tan grande como el de... Un espectáculo tan grande como el de También fue una casualidad. Yo era guionista. O sea, los girasoles surgen porque un día había un aguacero muy grande. Yo estaba en la demanda interna, que era el organismo madre de Opina. De Opina y de todos los medios. Y de todos los medios. Y entonces yo estaba ahí y de pronto bajó mi jefe y me dijo, hay que inventar algo para alegrarle la vida a la gente. Y yo digo, coño, vamos a inventar una encuesta de los músicos y los artistas y esas cosas, y vamos a dar un premio, qué sé yo, y no sé cuál. Y el primero se hizo y no se dio premio. El segundo se hizo y las premiaciones y el acto de premiación se hizo en el patio de la demanda interna. Y lo dirigí yo. No, pero eso era así, pero el otro... Y el otro era el Carlos Mar. O sea, yo hice el guión, que por cierto los chistes del guión, que había muchos chistes, los hacía zumbados. ¿Serio? Porque los chistes eran muy buenos y muy picantones. Había chistes, pero muchos decían que lo hacías tú. Bueno, muchos chistes eran míos, pero había chistes que eran de zumbados. Entonces, cuando a mí la cabeza ya no me daba más, porque era muy grande el espectáculo, yo tenía muchas cosas al mismo tiempo, yo cogí un plumón amarillo y tachaba aquel guión que era así, porque el espectáculo duraba casi 3 horas, y se lo metía zumbado por debajo de la puerta. Y el Zumba, que me está viendo ahora en el cielo, sabe que esto es así. El Zumba llegaba a los 2 días y me traía a la redacción el libreto y me decía, ya están los chistes. Y él los escribía. El primer año lo dirigió
El espectáculo, cuando fuimos al Carlos Mar, lo hizo Jim, o sea, Pedraza Ginori. El segundo lo hizo Jim, el tercero lo hizo Cachito. Cachito Cáceres Manso. Que está aquí. Uh-huh. El guión siempre fue mío. Y el cuarto y el quinto, o sea, ya para los últimos Girasoles, lo dirigí yo. Porque ya yo me di cuenta que era fácil dirigir. Además, el guionista es la base de eso. Y me salió bien. Y después seguí dirigiendo. Bueno, tanto así que cuando vengo a Estados Unidos, bueno, me voy a México con un espectáculo que yo había dirigido. Y cuando vine de México para acá, que me radico en Nueva York, he tenido la suerte, la oportunidad de hacer muchos espectáculos en Nueva York, en los grandes teatros. Y vaya, gracias, Girasol de Opina. Dime, Rafa. Dice el Cuco que este señor es historia viva, que Sí. que interesante todo, y le pregunta que si alguna vez regresó a Santa Clara. Mira, ¿cómo se llama quien lo preguntó? Cuco Canabrava. Brava. Cuco Es un Cañabrava. descendiente italiano que vive en Nueva York. Cuco Cañabrava de Nueva York. Yo también viví por allá arriba, pero qué frío. Me encanta Nueva York, me encanta, lo adoro. Todavía tengo una cuevita por allá. No he regresado a Santa Clara. Me encantaría sentarme en el Parque Vidal. Me encantaría ir a la sombra de Marta Abreu. Aunque ya no conozca a nadie, porque casi todos mis compañeros de aquellas noches que nos daban las 6 de la mañana, veíamos amanecer, íbamos al artesano después a tomar chocolate con churros. Ya esa gente no está. Ya no está. No regresé a Santa Clara. Tampoco he regresado a La Habana. Desde que salí de Cuba no he regresado a La Habana. No porque no quiero regresar, me encantaría regresar, me encantaría caminar las calles, darle un abrazo a los muchísimos amigos que tengo allí, a quien quiero mucho, en fin. Pero otras tierras reclaman. Oye, Aristide fue diseñador también de los Girasoles Opina, ¿no? Aristide era el director artístico. Ya. O sea, el que inventó el concepto del enorme girasol detrás que salía y la gente cuando veía la cortina decía, ¡ah! Ese fue Aristide. Aristide y yo hicimos un binomio muy bueno, porque Aristide, yo tenía un sentido del tiempo que me lo había dado el guión. Yo hice muchos años también junto a las 9, y ese hacer un guión en un programa en vivo que dura 57 minutos, te da el exacto sentido del tiempo. Y tenía el sentido del espectáculo como tal, pero Aristide pensaba plásticamente que yo no. Y entonces la unión de nosotros dos fue realmente muy fructífera. Yo pienso que hicimos muchas cosas juntos. A veces, la primera vez que empecé a hacer espectáculos sin Aristide, ya por aquí, por estos lares, por Nueva York, y a veces en México, y yo me decía, caramba, más falta que me hace Aristide. Más falta que más Aristide está aquí, porque me diría de qué color irían las luces, y vaya, en fin. Qué bueno eso. Y fíjate, y era un gran espectáculo, el espectáculo de los Girasoles Opina era un gran espectáculo. Era un monstruo. Sí. Y no, hicimos espectáculos en la ciudad deportiva, hicimos espectáculos donde trabajaban todos los artistas de Cuba, incluyendo el Ballet Nacional, Danza Nacional. Y si Aristide está aquí, tú estás aquí, Cachito está aquí, ¿qué falta para hacer un gran espectáculo aquí? Tipo los Girasoles Opina. Bueno, Dinero. Se hace, lo hacen las emisoras de televisión, y hay premiaciones y demás. Ya nosotros no somos, hay jóvenes que nos han, el relevo, hay jóvenes que nos han... Aquello que le dijiste a Hart. Seguido, lo que le dije a Hart. Yo creo mucho en la juventud, mucho. Y creo que cada generación tiene su camino, y su música, y su manera de vestirse, y su manera de pensar. Si uno de los grandes problemas de Cuba es que, yo no sé, tú te recuerdas que en el año 60, creo, si me equivoco, alguien que me lo diga,
Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre, el premio Nobel francés, Fidel lo invita a Cuba y está en la Plaza de la Revolución. Y Sartre, desde la Plaza de la Revolución, le dice a Fidel Castro: no sacrifiques esta generación. Eso que tiene ahí. Y el problema es que no solamente sacrificó una generación, sacrificó cuatro generaciones. Sí. Y entonces hay 4 generaciones de jóvenes cubanos que sencillamente le cortaron las alas, le cortaron las esperanzas. ¿Tú te imaginas un pueblo que ha crecido sin esperanzas? Vaya, eso es terrible, Sí, hermano. es cierto. Oye, Harry Belafonte, Sigourney Weaver, Nicolás Guillén, García Márquez, Silvio Rodríguez, entre toda la gente, entre todas las personalidades o personas o amigos o artistas o lo que fuere que tú has entrevistado, que son muchísimos, dime cuál te falta. ¿Cuál me falta? Chico, me gustaría entrevistar a Maduro. No, pero en serio, estamos hablando. Estoy hablando en serio. ¿Ah, sí? Sí. Me encantaría entrevistar a Maduro. ¿Y que te votara de la entrevista? No, lo más probable es que me fusile cuando termine la entrevista. Pero no importa, me gustaría entrevistarlo. Porque es un individuo tan absolutamente... absurdo. No, es que ni siquiera es un individuo. Es como... Es increíble. Yo nunca en mi vida he visto a nadie más bruto que ese. Y entonces es muy... Verlo, me dan deseo de preguntarle cosas que sé que no me va a poder responder. Pero imagínate tú, ¿qué vamos a hacer? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué los cubanos aplaudimos lo que aplaudimos? ¿Por qué el pueblo venezolano, que en este momento muchos venezolanos seguramente están viendo tu programa, aplaudieron a Chávez? Porque Maduro no es más que el hijo bobo de Chávez. Sí. No, es la caricatura mala de Chávez. ¿Y por qué en este país maravilloso en que vivimos, que es el país de la que inventó la democracia moderna, hay gente que todavía defiende las ideas liberales de izquierda, que sabemos que económicamente no funcionan? Entonces yo me pregunto... Y bueno, si tú quieres serlo en tu casa, tú solo, no hay problema. No. Pero no arrastres a tanta gente. En España, que prácticamente ha habido un golpe de Estado parlamentario, y de pronto hay un socialista que quiere subir los impuestos, que quiere cambiar la Constitución, que quiere esto, que quiere lo otro. Hay un muchacho hippie con una colita que de pronto discute y se mete en todo y quiere independizar a Cataluña, y tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto que está pasando en el mundo? Es que la gente no escarmienta. Sí. Y cuando tú... Oye, yo me encuentro, sobre todo en Nueva York, cuando yo daba mis conferencias por allá, y me encontraba con individuos que me decían, ¿y cómo es posible que usted haya abandonado la Revolución Cubana? Y yo le dije, yo no he abandonado la Revolución Cubana. Ella me abandonó a mí. No, es que en Cuba hubo revolución 4 o 5 años, después se terminó. Eso que se quedó ahí no tiene nada que ver con revolución. Un anquilosamiento raro. Eso es un burujón de viejos que dirigen eso Sí. y no se quieren ir como el Macao, ni dándole candela. Entonces, ¿revolución? ¿Qué revolución? Ahí no hay revolución. Como no la hay en Venezuela. Ahí tú tienes el maravilloso guerrillero presidente de Uruguay, que la toma de posesión, Mujica, que la toma de posesión dijo, yo era guerrillero y socialista, y ahora me di cuenta que eso no funciona. En la toma de posesión, Sí. coño, tienes que decir, no funciona, porque trabajamos con seres humanos y los seres humanos somos individuos. Cuando tú quieres, y el socialismo lo que no respeta la individualidad. Cuando tú masificas a la gente, tú te imaginas que de pronto yo salga para la calle y me mire aquí en Brickell, en Miami, en rodeado de estos rascacielos, y salgo y me paro ahí en la puerta de este Diario de América y miro a mi alrededor y veo a 100 Juan al lado mío vestido con ese saco negro y ese pantalón de jean y esos... Vaya, digo, ¿pero qué pasó? No. Estoy viendo una película al revés. Bueno, eso es lo que pasó en Cuba. Eso es lo que querían en Cuba. Sí. Todos nos vestíamos iguales, todos pensábamos iguales, todos aplaudíamos lo mismo. Sí, yo recuerdo que yo estudiaba en Moscú
y cuando veía un bulto de gente vestida igual, le decíamos, estos son cubanos, sí, sí. Mira tú. Sí. Entonces, no hay nada mejor que la individualidad. Tú te imaginas en un mundo de la masificación, no existiría Madonna, no hubiera existido Michael Jackson, no hubiera existido Cher. Vaya, era imposible. Charles Chaplin. Charles Chaplin. Es que precisamente el arte se desprende precisamente de la individualidad. Y de toda esa gente que tú has entrevistado, volviendo a la misma pregunta, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado? La entrevista que más te dejó? Mira, yo soy un ser humano como todos los demás. Y cuando vas a entrevistar a una persona muy famosa, pues tú te sientes de alguna manera impresionado, ¿no? No, pero yo digo no por la grandeza de la persona, sino por lo que te digo. Bueno, por lo que sea. A mí me sorprendió mucho la entrevista a don Gabriel García Márquez. Bueno, también conversar con Gabriel era muy enriquecedor. Yo lo había conocido en casa de Tomás Gutiérrez Alea. Habíamos hablado de música cubana, por supuesto, de música popular. Y también empezamos a hablar de Bela Bartók y de Stravinsky y qué sé yo, de música culta. Y me parecía un hombre increíble. Además, me había leído 100 años de soledad, que es El Quijote moderno. el Quijote de nuestra época. Y de pronto tengo la posibilidad de entrevistarlo. Y la entrevista, sabiendo que era García Márquez, sabiendo la que habíamos conversado en casa de Titón, la entrevista me sorprendió. Porque un hombre que era amigo personal de Fidel Castro es una de las entrevistas más críticas que han hecho en la Revolución Cubana. Tú sabes que una vez estaba García Márquez, Fidel Castro, Núñez Jiménez, el que era de la NAP, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el que orejón que vivía por ahí por Miramar, de los campesinos. Pepe Ramírez Cruz. Él estaba allí. Habían varias personas. Y Fidel y García Márquez, cuando se encontraban, por muchas razones, pues se ponían a filosofar sobre cosas tontas, inventar ideas y ponerse a soñar y hablar bobería. Y bueno, bobería que enriquecen mucho a la hora de una buena conversación. Y le dicen, bueno, si se pudiera hacer un banco de semen de las personas perfectas, ¿cuáles serían? Y empiezan a filosofar y no sé qué, y empiezan a que él dice una cosa, el otro, que si Charlie Chaplin, que si, ¿cómo se llama el mandatario francés? De Gaulle. Charles de Gaulle, en fin. Y le dice García Márquez a Fidel, ¿cómo se llama? Einstein, el semen de Einstein. Y le dice Fidel, no, ese es muy chiquito, tiene que ser alto como yo. Ay, qué maravilla. Impresionante. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí con García Márquez? Una vez, a mí no me dejaban salir de Cuba, ya estaba toda mi diatriba, mi Vía Cruz y yo viviéndolo, y voy entrando al Tocororo, al bar de ahí de La Habana. Y ahí estaba Nitza Pin, la hija de Raúl y Vilma, y un séquito de guatacones que ella tenía allí. Y como yo no quería encontrarme con ella, pues hablé con los camareros allí, que se armaran, mis amigos, y me dicen, mira, ¿sabes qué? Ella se va a ir rato. Vete para el restaurante, nosotros te ponemos un traguito ahí gratis hasta que se vaya ella, y después tú te pasas para el bar. Y digo, eso voy a hacer. Había un trovador ahí que me fascinaba. Y entonces me siento allí con mi traguito, y en ese justo momento llega García Márquez, que yo no lo conocía. Lo había visto, pero no lo conocí, ni él me conocía, ni cosas, porque no éramos amigos ni nada de eso. Pero él ya había sacado a los presos, y ya había hecho todo aquello que conocemos. A escondidas. Exacto, y se llega ahí al Tocororo, entra, y yo estoy solo en el restaurante, allá en una esquina, y el tipo viene medio curda con una botella y dice, se me acerca y dice, ¿me puedo sentar con usted? No me conocía de ningún lado. Porque un hombre tomando solo, no sé qué cosa dijo. Se sienta, hombre, una noche espectacular ese tipo. Es una noche espectacular. La gente me dice, oye, ya empezó el trovador. ¿Qué me importa el trovador si este tipo conversando es una maravilla? Claro. Y sí, aquello fue así, que me imagino que te impresionó mucho conversar. A mí me impresionó mucho porque además, sin duda, era una persona fuera de lo común. Sí.
fuera de lo común. Y ya te digo, yo tuve la suerte de entrevistar a personalidades. Otro que me impresionó menos, pero me impresionó, fue Mario Benedetti. Y alguien que se nos fue hace poquito, que entrevisté en Matanza, que se llamó Carilda Oliver Lava. Ah, un dulce. Carilda era un pastelito de fresa. Era una maravilla aquella mujer. Era una mujer libre en un lugar donde casi nadie era libre. Ella era totalmente libre. Y hoy en día hay quien me dice, pero Carilda le cantó a la revolución. Sí, Le digo, sí, le hizo un poema que pero Carilda tenía que comer todos los días. Y no era fácil vivir en un lugar donde tú tengas que comer todos los días. Ser Carilda Oliver, haber un premio de poesía, de amor en España con tu nombre, y no de cuando en cuando, por lo menos, hacer un poemita chiquitico a la revolución. Es como el peaje. Es el peaje que tienes que pagar en la carretera. Yo no sé, yo no creo mucho, yo soy bastante incrédulo, pero si por casualidad existe, Carilda, saludos. Armando, hace un tiempo el bolero estaba totalmente muriendo, casi se iba en caída. Muchos autores, muchos cantantes, incluido Pablo Milanés, hicieron discos de bolero, pero aquello seguía cuesta abajo, hasta que apareció un muchacho, Luis Miguel, en ese entonces, y lo puso, lo revivió. ¿Tú crees que puede existir alguien que reviva, pues, la conga, el mambo, el cha-cha-cha y todos esos ritmos que ahora mismo, cubanos que marcaron una época, sobre todo en la época de oro de la música en el mundial, que puedan resurgir esos ritmos aquí? Bueno, habría que con esto de las fusiones. Habría que preguntarse si puede resurgir el minué o la contradanza. No sé, yo pienso, te decía al principio de la conversación, que cada generación tiene su música. Y cada generación tiene su manera de vestirse y su manera de moverse. El baile es lo esencial en el ser humano porque lleva el ritmo del corazón, que es el ritmo vital. Hubo la melodía, como yo la veo, tal vez estoy equivocado, si Paquito de Rivera me está oyendo, tal vez no le gusta esto que estamos diciendo. Paco, perdona, tú sabes cómo es. Mira, la melodía es a la música como la historia es a la literatura. Y la gente me dice siempre la maravilla de genio de Marcel Proust. Y yo le digo, cuéntame la historia de Marcel Proust. Y nadie me la puede contar. Pero todo el mundo me puede contar lo que el viento se llevó. Y todo el mundo me puede contar Cecilia Valdés, por ejemplo. O todo el mundo me puede contar... Sin hablar de Cirilo Villaverde. Se sabe en la obra y no le importa el autor. El problema es que crearon personajes. ¿Qué cosa pasa con la música? Que la música hoy en día es el ritmo, porque el ritmo es primero que la melodía. Yo no creo que nadie pueda tararearme un reggaetón. Yo no creo que nadie pueda tararearme un rap. Pero cuando tú lo oyes, los jóvenes bailan, porque están respondiendo a sus instintos primarios, que es el sonido, el latido del corazón. Y eso es válido. ¿Cuándo volverá la melodía y desplazará un poquito el sonido del corazón y el ritmo? No lo sé. Había que preguntarle a los cardiólogos. Porque hasta las modas son cíclicas. A los cardiólogos. A ver si es el corazón el que va a cambiar de rítmica. Bueno, al paso que vamos, yo no sé, pero un día podemos ir a Walmart y comprar un corazón nuevo. Sí, lo quiero con este ritmo. Pa, 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 pa. Sí. Sí, porque todo está muy moderno, muy moderno. Dime, Rafa. Se acabó lo que se daba. Bueno, pero léenos unos cuantos. Está conectado, Juan, que le mandan un beso. ¿Quién? Nae. Nae, gracias por estar conectado. Un beso te diga. A mucha gente le ha encantado la entrevista, Juan.
Saben que este señor es una enciclopedia. Sí, sí. Nada, muchísimas gracias, Armando. Gracias a todas las personas que están conectadas. Mañana nos vemos aquí a la misma hora, si Dios quiere y el diablo lo permite. Chau, chau. Hola Juan, una solución para las estrías que tanto nos mortifican. Una de las cosas que nos acomplejan, sobre todo a nosotras las mujeres, son las estrías. Y las estrías es un mal que no podemos evitar porque no es nuestra culpa. Es que la piel se estira en un momento determinado tanto que no le da tiempo a fabricar el colágeno necesario para que se vuelva elástica y no se rompa, porque la estría no es más que eso, no es más que una cicatriz del estiramiento de la piel. Pero ayer estuvimos con la técnica que hace el procedimiento del camuflaje de estrías y estuvo dando como más de 45 minutos de la explicación de en qué consiste el tratamiento y que además es permanente, que no es invasivo, que no es doloroso y que el único impedimento para hacérselo es estar bronceado. O sea, cuando vengas a hacerte el tratamiento, tienes que no estar bronceado para que ella pueda calcular exactamente el color de tu piel e igualar esa estría al color de tu piel. Así que si estás interesado, todavía podemos disfrutar un poquito de la playa y podemos quitarnos esas feas estrías que nos acomplejan tanto. Lo único que tienes que hacer es llamar al 305-264-9636 y